Hace tiempo me pidieron que hablara del T-72 venezolano. ¿Cuál es el venezolano? ¿En qué se diferencia con el resto? Y bueno, ya saben lo que está pasando en la frontera con Guyana, igual voy a hacer algunos comentarios relacionados. El T-72 venezolano corresponde exactamente al modelo T-72V1. El T-72V1 tiene su origen en la larga familia de T-72 que comenzó con el Ural del 73. La mejora más significativa del T-72 fue el V, que de hecho se sigue usando hasta el día de hoy como base en obviamente modernizaciones que utiliza el ejército ruso y etc. Esto introdujo un nuevo diseño de torreta, un nuevo diseño de blindaje compuesto, nuevas ópticas, etc. ¿Ya? El T-72 venezolano es específicamente el objeto 184-1. Esta era una versión simplificada, porque cuenta con todas las características del T-72V, pero no tiene la capacidad de lanzar misiles y no tiene el autocargador actualizado, sino que el original del T-72 Ural. El T-72V1 utiliza el cañón de 125 mm de ánima lisa llamado 2A46M, que en el T-72V resultaba ser un nuevo cañón, casi completamente nuevo, con muy poco en común con las versiones anteriores. La vida útil de este cañón corresponde a 1200 cargas equivalentes, o sea, que puede disparar 1200 tiros de alto explosivo. Las municiones menos desgastantes antes de necesitar un reacondicionamiento o reemplazo total. Además, mejoró considerablemente la precisión por sobre cañones anteriores. Su sistema de montaje también fue mejorado porque se puede reemplazar en el campo sin tener que quitar o mover la torreta. Este procedimiento supuestamente demora alrededor de 2 horas. El autocargador del T-72V1 venezolano corresponde al AZ-172, que es el autocargador original que puede llevar 22 tiros listos para disparar. El resto se lleva dentro del tanque suelto o en tanques de combustible para tener un máximo de 45 tiros. Si te preguntas cuál fue la gran modificación para permitir el uso de misiles en el T-72V, aquella habilidad que no tiene el V1 venezolano, es que el eje central fue reducido en diámetro, ya que el misil era unos 15 milímetros más largo que el cassette por donde van las municiones. Y gracias a esta modificación, el autocargador designado como AZ-184 también puede llevar rondas de flecha perforante que son más largas. En los esfuerzos de reducción de costos, el T-72V1 omitió esta actualización, porque al no venderse junto a los misiles, un nuevo autocargador era redundante. La tasa de fuego es de 8 tiros por minuto máximo. Esta tasa se ve modificada por el tiempo que toma a la tripulación detectar, adquirir, designar el objetivo, obtener una solución de tiro y finalmente disparar. No todo tiro penetrante se traduce en la detonación del carrusel directamente. Este se encuentra en el piso, el lugar menos probable de perforación en el combate. Muchas perforaciones desde el frente no suelen generar proyectiles lo suficientemente energéticos como para detonar al carrusel. Solamente tiros desde el costado, que son más frecuentes en terrenos de combate cercano como el terreno urbano, montañas, selvas. Y además, cualquier tanque muere con un tiro de costado. Normalmente la detonación que manda a volar a la torreta suele ser por otra razón. La munición de reserva se guarda en diferentes lugares al interior del T-72, con variedad de grados de accesibilidad. Aunque muchos se guardan en tanques de combustible conformales que sí ayudan a disminuir la deflagración, siguen habiendo proyectiles sueltos al descubierto. Además de que la detonación primaria de estas municiones detonan de forma secundaria a la del carrusel. También puede ocurrir que el tanque se incendie por la misma munición o por el líquido hidráulico. Este incendio eventualmente se propaga al carrusel detonándolo. La teoría era que el T-72V tuviese suficiente munición como para gastar 2 veces el autocargador y extender su tiempo de combate sostenido en ausencia de otras fuentes de municiones. En el T-72 la recarga toma alrededor de 15 a 20 minutos y en mi opinión, en el escenario más probable, yo predigo que en el caso de una invasión venezolana la munición va a ser escasa y los nodos de logística van a ser bastante limitados. Por lo tanto, es más probable que las tripulaciones lleven más municiones para no tener que depender de los suministros. Contrario a la opinión popular, el autocargador por sí solo no es una desventaja de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque está en el suelo.
La mayoría de las veces a un tanque se le golpea en el frente de la torreta o en el glacis frontal. Eso es lo normal. Es la elección de llevar munición suelta en otros lugares que son más propensos al impacto, como la torreta, las que causan la detonación secundaria. Y es la razón del por qué muchos tanquistas omiten estas municiones y utilizan tácticas de conservación de ella, como la del carrusel de Chechnya. El T-72B1 viene equipado con la mira de artillero TPD-K1, que apareció en el año 1975 en el Ural-1. Corresponde a esta caja metálica en el techo de la torreta, el cual también es un punto débil, porque ahí no hay blindaje. Posee de 8 aumentos ópticos fijos y es en realidad obsoleta en la interfaz con el usuario ya para el año 1980, pero tenía otras características secundarias que le permitían incrementar la chance de acertar un tiro, como alineación con el cañón usando puertas. La gran mejora de esta mira fue la telemetría láser, una tecnología de neodimio que mide la distancia emitiendo 3 pulsos rápidamente. Algo que muchos videojuegos no toman en cuenta es la capacidad de esta mira de filtrar mediciones menores a los 1200 y 1800 metros. Esto es usado para suprimir malas lecturas a causa de obstrucciones como la vegetación, muy frecuente de ver en entornos selváticos. Ante todo propósito práctico, si es que esta funciona como corresponde, permite medir en hasta 4 kilómetros de distancia con pocos metros de margen de error. Funciona muy sencillo. El artillero coloca este círculo rojo sobre el objetivo a medir, aprieta el botón y el telémetro mide la distancia inmediatamente, generando una solución de tiro calibrado a la distancia marcada. El artillero debe entonces colocar la retícula sobre el objetivo y disparar. El T-72B1, para propósitos de combate nocturno, está equipado con la mira TPN-349, la cual fue utilizada como sustituto para la 1K1349, en el caso del T-72B1. Esta mira pertenece a la primera generación de intensificadores de imagen, es ancestral en lo que puede hacer. La distancia máxima para ver a otro blanco de tamaño de un tanque es de hasta 800 metros a luz ambiental si es que se tiene suerte, por lo que sus capacidades de lucha nocturna serán muy limitadas. A pesar de las limitaciones, al usarlo en conjunto con el foco infrarrojo Luna 4, un artillero podía disparar a un rango máximo de 1300 metros. El comandante tiene un periscopio binocular TKN-3M, que miraba hacia adelante, este que estoy marcando, y era su método principal de observación para escanear por objetivos y designarlos. Además tenía 2 periscopios fijos TNPO 160 rectangulares a cada lado, que suplementan con una vista más periférica, y además 2 periscopios TNPA 65A que están directamente soldados a la escotilla para tener visual de cada lado. Su mando tenía un arco de 176 grados de visión hacia el frente sin mover la cabeza, pero como la cúpula podía rotar, los 5 periscopios le entregan al comandante una vista de 360 grados con la escotilla cerrada. Sin embargo, para ver hacia atrás debe girar la cúpula hacia un lado y usar uno de los periscopios laterales. Debido a que son periscopios en vez de espacios de visión, el comandante está completamente protegido del fuego de ametralladora. La luz entra al periscopio y por unos prismas rebota llegando a un nivel hacia abajo y saliendo por la apertura de visión, que son estas. Aunque el comandante esté protegido, como se ha demostrado en Siria en combate cercano, los periscopios pueden ser destruidos por el fuego de armas pequeñas y más. Muchos de estos periscopios tienen sistemas para prevenir la bruma y ofuscación del vidrio con un regulador de temperatura y chorros de aire comprimido para limpiarlos. Esta es también una buena oportunidad para entender cuál es el propósito real de un periscopio fijo en un combate. Solo son útiles cuando el enemigo está muy cerca del tanque, a 500 metros o menos. De otra manera, solo sirven para que el comandante gane un sentido del espacio en donde se encuentra su tanque, encontrando marcas u objetos del terreno, y en movimiento un periscopio es prácticamente inútil, solo verías un centelleo del cielo y luces, sin posibilidad real de discernir a un enemigo camuflado o siquiera de identificarlo. Para un tanque de la Guerra Fría era práctico ver e identificar objetivos con una óptica magnificada y alguna forma de estabilización, pero dado que el campo de visión de una óptica magnificada exacerba los efectos negativos de la oscilación del tanque, el periscopio TKN-3 del T-72 maneja el balance entre magnificación con 5.5 aumentos en el canal diurno y 4.2 aumentos en el canal nocturno, teniendo además manijas para mantenerlo estable de forma manual. Este factor magnificador es el mismo usado desde el T-54 y está limitado en comparación a sistemas de vigilancia más modernos
haciendo que la observación a largas distancias sea relativamente problemática, especialmente si el clima no es favorable. Sin embargo, es suficiente para casi todos los tipos de combate. Según investigaciones soviéticas y extranjeras, una mira óptica con magnificación de 5 aumentos era suficiente para identificar a un tanque a 3 kilómetros. A comparación, una mira óptica sin magnificación permite identificar a un tanque de a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros en climas ideales. En otras palabras, una de 5 aumentos era suficiente para encontrar e identificar blancos desde distancias prácticas en el contexto de una guerra en Europa. En el contexto de Guyana en Essequibo, también es más que suficiente. Y es suficiente como para que el comandante corrija el fuego de su artillero a largas distancias, como por ejemplo si se bombardean edificios u objetivos de zona. Debido a que no está estabilizado verticalmente, este periscopio tiene dificultades para identificar en movimiento sobre terreno irregular, pero gracias a los mecanismos contrarrotatorios de la cúpula, el comandante está estabilizado en el azimut, o en el rumbo al que está viendo. La mira tenía un set de marcas incrementadas en valores de mils angulares y un buscador de distancia estadiométrico, diseñado para que el comandante midiera la distancia a un tanque típico de la OTAN con altura de 2,7 metros a una distancia de entre 800 a 3000 metros. Este no es el método primario para medir distancias, porque el artillero del T-72B1 tiene acceso a telemetría láser. En general, la TKN-3M ofrece pobres capacidades nocturnas comparado a sistemas de imagen térmica. No tiene térmica el T-72B1, pero al menos para la época de los 70 era avanzado. El problema es que nunca fue reemplazado o actualizado lo suficiente a medida que el T-72 entraba en los años 80. El glacis frontal. Ahora hablemos del blindaje. El glacis frontal superior del T-72B fue un desarrollo del proyecto Reflection 1. Y es que a pesar de los logros hasta ese momento que fueron buenos, aún no era suficiente para protegerse contra las municiones de flecha perforante desarrolladas para el cañón del Challenger y del Leopard 2, lo que necesitaría irremediablemente una subida de peso. El nuevo blindaje retuvo los 60 milímetros de la placa de acero frontal y los 50 de la placa trasera, pero el espacio entre medio de estas dos placas fue aumentado a 110 milímetros, con dos placas de alta dureza de 10 y dos placas de alta dureza de 20, cada una separada por 10 milímetros de aire, o sea que tenemos un blindaje espaciado compuesto, porque son muchas separaciones de aire. Normalmente es muy difícil identificar si es que un tanque está usando X tipo de blindaje desde afuera, pero si de repente el tanque tiene un accidente, se toman fotos como esta de un T-72B3, una variante mucho más moderna que la que tiene Venezuela, en el Biatlón del 2015. Podemos ver que, bueno, ahí están las placas. Bueno, ¿y qué pasa con las municiones HIT? Basándonos en la información disponible, el blindaje estaría protegido contra básicamente toda arma antitanque de infantería, y también ATGMs antiguos como el Primer TOW, el Milan y el Concours, pero solo por un pequeño margen. Debido a la instalación del blindaje Contact 1 como equipamiento estándar en el T-72B, el glacis frontal superior negaría completamente a estos misiles y a cualquier carga individual HIT. El uso de misiles tándem, sin embargo, niega totalmente la efectividad de Contact 1 en gran manera. Así que misiles como por ejemplo el TOW-2A que aparecieron en el año 87 eran una seria amenaza al glacis frontal del T-72B. Hablemos también de la torreta. Esta fue desarrollada en los años 80. En 1983 comenzó su producción en masa. Empezaron a gradualmente reemplazar a las torretas de cuarzo para los nuevos T-72A en la línea de ensamblaje y para el 1984 todos los T-72A estuvieron construidos con esta nueva torreta. Retiene la misma forma general que los modelos previos, pero se caracteriza de mejillas que son más espesas y pesadas. La característica visual que permite diferenciar de otros modelos es este corte que está por debajo de la mejilla, la cual está ahí para que la escotilla del conductor pueda abrirse incluso cuando la mejilla esté por encima de él al girar la torreta. Cada mejilla tiene una cavidad donde se instalan placas y paneles. Comparado al relleno de cuarzo, las paredes de acero fundido de la cavidad disminuyeron considerablemente, a cambio dándole más peso al blindaje compuesto. El término ruso para el blindaje reactivo no explosivo es el mismo que en Occidente, se llama NERA, y el T-72B fue el primer tanque en la historia
en incorporar ambos tipos de blindaje reactivo, el ERA y el NERA. La mayoría de lo que se conoce hoy en día de este blindaje de esta torreta, que les garantizo es el mismo que tienen los de Venezuela, viene de un artículo publicado por James Watford en mayo de 2002 en la revista Armor. La fotografía que están viendo es del artículo, y es particularmente útil para que los expertos en contar píxeles la usen para medir las dimensiones. Sin embargo, el espesor por sí solo no significa mucho sin información de la composición del blindaje. De esta tabla se puede estimar que la torreta sería un equivalente a no menos que 638 milímetros de RHA directamente desde el frente, y no menor a 454 milímetros desde los 30 grados. Estos valores son útiles para referencia. Las cavidades ofrecen una ventaja, que es la modularidad y capacidad de reparación. Como los paneles NERA son simplemente insertados uno por uno, es más fácil en el campo reemplazar este blindaje porque es un tema de cortar por donde van las líneas de soldadura, colocar nuevos paneles y reemplazar la tapa encima. Esto simplifica la reparación de daño y la instalación de paneles mejorados en un futuro. No así como en el T-72A, que no se podía reemplazar la cavidad, ya que el relleno era un bloque prefabricado por completo e incorporado durante un proceso de fundiciones de la torreta misma. El efecto que tienen los paneles NERA en términos muy sencillos y rápidos es que el chorro hiperveloz del proyectil HIT al ir atravesando los paneles va siendo interferido lateralmente por el movimiento de las placas de acero y su interacción con los elementos de menor dureza, entonces reduciendo la penetración. Esta foto es perfecta para ilustrar lo que les estoy diciendo. Este de acá es el chorro, a 17 microsegundos de la penetración. No ha pasado nada, ¿cierto? A los 30 microsegundos las placas abultantes actúan en el chorro perturbándolo. Y ya no es una línea recta. Eso. A los 45 microsegundos los paneles pararon su acción y vemos que el chorro que vino después atraviesa sin ser afectado. Pero toda esta porción afectada ve reducida drásticamente su capacidad penetradora. Esto ocurre por algo llamado inestabilidad Kelvin-Helmholtz, que se forma cuando hay un corte o fricción de velocidad en el flujo continuo de un fluido. Que como sabemos, cuando algo va a velocidades hipersónicas, empieza a actuar como un fluido, algo muy raro. Y es por eso que en los sitios de impacto se pueden ver múltiples cráteres. Esos pequeños agujeros son las partes que ustedes vieron que se despegaron del chorro principal, y como llevan mucha menos energía no cuentan como penetración. Y este efecto ocurre de mejor forma cuando el panel está angulado a 60 grados. Materiales más energéticos pueden mejorar la velocidad de reacción del panel NERA e incrementar la energía lateral. En este caso, y en el caso de los T-72B1, sospecho que es simple goma, porque es el material más básico y tempranero para esta aplicación, y por lo tanto es el menos sofisticado. ¿Y cómo es que aportan múltiples paneles de NERA? La verdad, no mucho, porque debemos pensar que el primer panel es como una tijera. Quizás no reacciona tan rápido a la punta del chorro. Lo que le sigue se verá interrumpido. De igual forma, el segundo panel tampoco va a reaccionar más rápido que el primero, porque es el mismo panel. Por lo tanto, en algunos experimentos el segundo panel solo redujo la penetración en un 2% de lo que había reducido el primer panel, que fue el 83%. El mismo proceso ocurre en las flechas perforantes pero en menor medida. Para eso el panel NERA debe ser bastante grueso. Basándonos en toda esta información que yo les voy a sintetizar, el diseño específico de los paneles NERA del T-72B parecieran estar optimizados para derrotar a cabezas HIT. Sintetizando mucha información, el blindaje del T-72B contra cargas HIT puede llegar a ser tan eficiente como en un 40% por sobre el blindaje homogéneo, dependiendo del ángulo. En el libro T-72-T90, Experiencia en la creación de MBTs nacionales, se dice que acorde a datos calculados de 1982, el arco frontal entrega una protección a cargas conformadas de hasta 620 milímetros de blindaje homogéneo. El grosor efectivo, por lo tanto, sería de entre 630 y 650 milímetros. En 2012, un administrador del sitio web de Nistali dijo que la torreta podía resistir un Concourse sin Contact 1. La cabeza básica del Concourse penetra 550 milímetros y la cabeza mejorada en los 80 penetra 630 milímetros, lo que calza perfectamente con los valores discutidos.
La información disponible es bastante consistente. Este nivel de protección, en el mejor de los casos, es suficiente para la mayoría de los misiles antitanque y lanzadores de hombro de los años 80. Sin embargo, aunque el espesor efectivo de este tanque es bueno, el problema durante los 80 empezaba a ser los sistemas ATGM como el Milan II, el TOW-2, el HOT, el Hellfire. Todas estas armas lo penetrarían desde cualquier ángulo, y por lo tanto necesitaba de Contact 1. Y eventualmente hasta armas de hombro como el Panzerfaust 3 serían una amenaza formidable. Entrando en servicio a fines de los 80, queda claro entonces que Contact 1 no era meramente un suplemento o un accesorio para aumentar según los requerimientos de misión, era una necesidad, dada la gravedad de las amenazas que empezaron a aparecer durante los 80. La pregunta es entonces, ¿están estas amenazas en Guyana? Yo digo que no. Contact 1 es un tipo de blindaje explosivo reactivo. Desde 1984 comenzó la instalación a gran escala de estos bloques en los T-72. Los nuevos tanques producidos tendrían las monturas instaladas luego del ensamblaje final en la fábrica, y los tanques existentes serían actualizados con estas monturas durante sus periodos de mantenimiento programado. En el T-72B, los bloques montados en la mejilla de la torreta se pueden montar sin un esqueleto metálico especial. Simplemente se montan siguiendo los contornos naturales de la torreta. Como pueden apreciar, es una superficie más bien plana. Esto tiene la ventaja de que al no estar en un marco común compartido, al reventar un bloque, todos los demás no se van a salir o no se van a reventar. Aún así, los bloques cera que están montados en el costado del chasis sí utilizan un esqueleto y es muy propenso a que se enganchen, como por ejemplo con vegetación. Ahí el conductor tiene que tener buen ojo y buena habilidad para evitar que eso pase. Hablemos de su efectividad. Acorde a los resultados de pruebas de T-72A equipados con Contact 1, el espesor efectivo del blindaje contra cargas huecas incrementó a 900 milímetros en un arco frontal de 70 grados en la torreta y 44 grados en el chasis. Esto quiere decir que el paquete Contact 1 ofrece protección contra TOW, HOT, Milan, Dragón, cualquier ronda hit disparada de un cañón de 120 milímetros. Es bastante costo efectivo. En el T-72B se considera que el grosor efectivo de la torreta es también equivalente a 900 milímetros porque a pesar del grosor efectivo base superior de 650 milímetros por sobre los 500 de la torreta de cuarzo, el Contact 1 tiene menor efectividad debido a que están angulados a 30 grados en vez de 68. En realidad un bloque ERA no entrega un valor fijo de protección. Un bloque ERA lo que hace es reducir la penetración de un jet hit. Es como en términos de videojuegos como un debufo. La efectividad de Contact 1 varía entre 55 a 90% dependiendo del punto de impacto de la torreta. Como tal, el nivel de protección en el arco frontal es de hecho mayor que el tanque más protegido de la OTAN durante los años 80. El problema, sin embargo, es la capacidad de resistir múltiples tiros. Aún así, si bien es posible explotar esta falla de resistir múltiples tiros impactando con voleas, esto en realidad no es tan fácil para la infantería porque no hay garantía de lograr un golpe sucesivo durante el combate. Menos aún, pegar en exactamente el mismo lugar 2 veces. Ahora bien, armamento antitanque moderno que ya por mínimo suele ser hit tandem, si derrota a Contact 1. Esa era la protección del T-72B1. Veamos un poco la movilidad, porque el T-72 ha sido el anfitrión de una variedad de motores del mismo tipo a lo largo de los años, empezando con el V-46, el V-84 y finalmente el V-92 en el T-72B3. Todos estos motores son diésel V12 de 4 tiempos con capacidad de usar múltiples tipos de combustible, como gasolina de bajos octanos, diésel de grado militar estándar, queroseno o petróleo. El conductor puede cambiar el tipo de combustible con un selector rotatorio al lado del asiento. El motor no necesita más modificación que eso, pero el motor rinde mejor con diésel, dado que reduce su potencia en hasta 20% usando petróleo o queroseno. Durante la creación del objeto 172, el diseño y ajuste del motor fue hecho de tal manera que el nivel de movilidad fuese correspondiente al de un T-64A. El motor V46 es un motor diésel supercargado enfriado por líquido.
Es un V12 con 60 grados de ángulo en V. Fue desarrollado en Chelyabinsk por la planta de tractores del mismo nombre como un derivativo moderno del clásico V2 que alguna vez propulsó al T-34 y al KV-1. En general, el V-46 y todos los descendientes son robustos y fiables, que ofrecen un buen rendimiento para un tanque como el T-72. El descendiente que es relevante a esta discusión del video es el motor V-84, que representa el límite de potencia que tenía este diseño. Su potencia era de 840 caballos de fuerza brutos, y estando en el límite de lo que uno consideraría un retorno que vale la pena. Empezaron su producción en masa en 1984 y difiere del predecesor principalmente en que aumentó el torque, produciendo más potencia. El V84-1 tenía un sistema de toma de aire para arrancar el motor en invierno y fue la versión más numerosa usada en el T-72V, probablemente el mismo que tiene Venezuela. Posteriormente se instaló el motor V84M y V84MS, que también fueron instalados en el T90, por lo tanto bien poco probable que sean esos los que tienen los venezolanos. Con la instalación del V84-1 en el T72V, la pérdida de potencia neta se debía resolver incrementando la eficiencia de las partes automotrices, porque durante pruebas en el T72A se vio que la potencia se redujo en 13 a 14%. Y su eficiencia de combustible se redujo en un 15%. Con eso se investigó de forma exhaustiva cómo mejorar la toma de aire, presiones, eficiencia del sistema de enfriamiento, todo lo automotriz. Es como cuando uno jugaba, por ejemplo, Gran Turismo 4 y mandabas el auto usado a refaccionar un tubo de escape para meterle apenas 5 caballos de fuerza extra, lo mismo. Como resultado de todo esto, se logró un incremento de 50 a 55 caballos de fuerza. La serie V84 produce 840 caballos de fuerza a una velocidad de 2000 RPM, y el torque máximo desarrollado llega a 3335 Nm a 1300 RPM. Esto le permitió al T-72V permanecer igual de móvil y ágil que los predecesores pesando más. En el balance neto, se mantuvo la movilidad a costa de un consumo de combustible ligeramente mayor. Las características dinámicas del motor aparecen en esta gráfica. La potencia del motor aumenta desde 610 a 800 caballos desde los 1300 a 2000 RPM. Ahora bien, si por alguna razón el motor debe usar gasolina o combustible de avión, el torque máximo es de 900 Nm, acelerando lentamente al tanque sin poder atravesar obstáculos naturales restringidos a caminos asfaltados. En otras palabras, preferible usar el combustible de jets en jets y no en tanques. En cuanto al terreno de operaciones más probable, va a sufrir igual que como va a sufrir cualquier otro tanque en un terreno como el de Guyana. Pantanos, sedimentos por aluviones, todo eso va a restringir la utilización de este tanque a los caminos. Sí o sí. Si los meten a campo otra vez, será un quebradero de cabeza. Ahora bien, ¿le iría mejor que a otros tanques? Sí, por supuesto, porque pesa menos que cualquier otro equivalente. Si tú pones a un M60 en el mismo terreno, al M60 le va a ir mucho peor. Ahora bien, si tú pones a un Leopard, es más probable que el Leopard 1 le gane en movilidad en este tipo de terreno. Por lo que en cuanto a MBT, el T-72 sí fue una buena opción para Venezuela y para este terreno. Para finalizar, Venezuela adquirió 92 ejemplares el año 2009. Ya, para este año, eran tanques con mucho recorrido, o sea, hablamos de mínimo 30 años de servicio, ¿ya? Y existen muchas dudas acerca de su actual estado de funcionamiento y mantención. Es un tanque que tiene la virtud de ser el único tanque de la región y que por eso resulta ser el mejor. Pero por ejemplo, el primo de Nicaragua es muchísimo mejor dado que el White Eagle nicaragüense tiene térmica y muchas modernizaciones digitales. De igual forma, al luchar contra la Fuerza de Defensa de Guyana no debería tener ningún problema porque no poseen de equipamiento antitanque ni vehículos capaces de hacerle frente a un T-72V1. El principal enemigo será el terreno y las buenas tácticas. Ese es el T-72V1V de Venezuela. Y cuando leen T-72V1VK, la K es la variante de mando que tiene más radios. Esa es la única diferencia. Espero les haya servido.
Adiós.